Yo estoy a favor, por supuesto, de la despenalización del consumo de marihuana y estoy a favor de que haya una sociedad que pueda comprender los aportes que ha hecho, digamos, el cáñamo en este último tiempo, donde la ciencia ha demostrado y, por supuesto, en particular la medicina, cuáles son los aportes que realiza. ¿Sabías que hay chaqueños que tienen cosas para contarte? Gente común, deportistas, amas de casa, políticos, empresarios, gente de barrio, personalidades religiosas y muchos más. Ciclo de entrevistas Opinando Ando. Chaqueños que tienen algo para decir. Contame, ¿cuál es tu canción favorita en el planeta Tierra así que no la puedas dejar de escuchar? Me pasa que escucho música todo el tiempo, así que no es Tipo, lo que venga. sí, no es tan sencillo. Ando escuchando mucho la de Elio Valdés, una banda de cumbia que está buena, y hay una canción que se llama Inocente, ¿Te gusta? que sí que arranca como muy arriba y la escucho mucho. Bueno, la cumbia te va mucho. Sí, me gusta mucho la cumbia y me gusta mucho el rock. Bien. Vengo como de ese palo. Buena combinación. ¿Qué te pasa cuando te digo poesía? Y me gusta, escribo algo, poquito. Aprendí en algún punto, digamos, a separar lo que me gusta leer de lo que me gusta escribir, porque leo mucho más de lo que puedo escribir. Y la verdad que cuando empecé a hacer hice un taller de literatura hace un montón de tiempo, con una editorial que se llamaba Cospel. Te estoy hablando, no sé, 2007, 2008 capaz. Yo recién había empezado la facu. Y estaba buenísimo. Estaba buenísimo porque éramos un grupo chico, pero que le metíamos mucho tiempo, ¿viste? Le dedicábamos tiempo. Y ahí me quedó el hábito de la escritura. Algunas cosas las publiqué, incluso publiqué en 2010, fue la última vez que publiqué un libro de poesía que se llama Primavera de Octubre. Y bueno, nada, es como que lo que me quedó de la poesía, pero de todas maneras leo mucho, lo leo mucho a Paco Urondo y algunos poetas latinoamericanos, y tengo como un hábito de lectura de literatura en general. Genial. ¿Sos de estar más tiempo en las redes sociales o fuera de las redes, como la vida personal, teniendo en cuenta que ahora estás en campaña, tenés que estar con redes? Sí, es cierto. Me gusta mucho de todas maneras las redes sociales, me parece muy entretenido. Creo de todas maneras que está bueno el ejercicio de dejar el celu y hacer otras cosas, digo, ser uno y dedicarse a las cosas que a uno le gusta. No sé, que eso a mí me pasa mucho con el club, con el básquet, con la familia, con los amigos, que por ahí, digamos, cuando hay momentos que están buenos, lo mejor es como no estar con el celu y poder dedicarse a eso, digamos, como vivirlo plenamente ahí, estar ahí. Y de todas maneras, digo, no creo que las redes sociales se alejen mucho de eso, porque de todas maneras como que lo mejor que uno puede mostrar tiene que ver con lo cotidiano, digamos, por ahí no hay que subestimar, digamos, creo que la gente se da cuenta cuando hay cosas que son como muy armadas, muy ficcionadas y que es la realidad de uno, qué sé yo. Yo puedo contar que tengo 2 perros y un perro y una perra, y la gente sabe, digamos, que eso no es ficción, esa es mi vida, digamos, y me parece que no está bueno, digo, cuando por ahí se mezcla demasiado el personaje con la persona, digamos, creo que eso la gente que está del otro lado se da cuenta. ¿Crees que los políticos sostienen un personaje al momento de hacer publicidad, hacer campaña? Más allá de hablando de un partido, tipo políticos en general, ¿crees que arman una imagen que quieren mostrar o que son realistas? En general este tiempo también que las redes sociales influyen un montón. Sí. ¿Cómo vos ves eso? Me parece que hay, por un lado, digamos, una necesidad, diría yo, de sostener fundamentalmente de cara a la sociedad una postura que tiene mucho que ver con servir y con políticamente, digamos, estar a disposición de la gente, y creo que eso tiene determinada cobertura. Creo que muchas veces, digamos, quienes estamos en política necesitamos revestirnos fundamentalmente un carácter, de una manera de ser, para que todos los problemas no te peguen de una, ¿viste? Como para ir llevándola, porque la realidad muchas veces es compleja, digamos, no siempre uno afronta problemas que los puede resolver, muchas veces nos toca atender situaciones que cuesta un tiempo, digamos, hasta encontrarle una solución, entonces no es fácil. Yo creo que sí es cierto de que hay muchas veces determinado personaje que se diferencia de la persona, digo, de quien uno puede ser, digamos, en su vida más personal. Yo no estoy de acuerdo de todas maneras de que, insisto en esto, digamos, en que las redes sociales o la comunicación o la prensa, en definitiva, intenten como todo el tiempo armar un decorado alrededor del político. Me parece que eso no está bueno, eso no tiene nada que ver con la humanidad que muchas veces se necesita para entender qué está pasando, y creo que sobre todo los pibes, las pibas lo entienden muy bien, mucho más, digamos, que quienes están permanentemente consumiendo grandes medios de comunicación.
Me parece que ya hay un ojo más entrenado fundamentalmente por las nuevas generaciones, diferenciando, digamos, el político en términos de la gestión, la función, etcétera, etcétera, y quienes participamos en política, pero sostenemos una vida personal. Te postulás como diputado provincial de la provincia del Chaco. Sí, así es. Y dentro del partido peronista, del Frente de Todos, digamos, que es el frente justicialista que representa hoy ese sector de la sociedad. ¿Qué pensás con respecto a algunos temas que te voy a ir diciendo? Por ejemplo, todo hablando dentro de la provincia del Chaco, porque capaz a nivel nacional podemos hacer un análisis mucho más grande. Claro. Pero como esto es voces chaqueñas que están hablando, ¿qué pensás de, por ejemplo, el consumo de la marihuana? Teniendo en cuenta barrios vulnerables, chicos que consumen desde muy chicos, ¿qué pensás? Ya, creo que hay que poder hablar primero de consumos. Me parece que hay una sociedad que quizás, digamos, tiene como el ojo puesto en determinados consumos y en otros no, porque quizás hay una estrategia, sobre todo en términos económicos, de que la sociedad mire algunas cuestiones y otras no las mire tanto. Un poco, digo, como a veces decías Cristina, miramos una cosa y por atrás nos cruzan elefantes. Yo creo que hay problemas serios, digamos, que abordar respecto a los consumos. Creo que el alcohol o el tabaquismo, el alcoholismo o el tabaquismo son dos consumos que nos hacen muy mal y que están afectando muchísimo a la sociedad, a todos los estratos de la sociedad, y me parece que de eso no se habla. Es como que eso ya está naturalizado porque hay un gran negocio detrás. Yo estoy a favor, por supuesto, de la despenalización del consumo de marihuana y estoy a favor de que haya una sociedad que pueda comprender los aportes que ha hecho, digamos, el cáñamo en este último tiempo, donde la ciencia ha demostrado, y por supuesto en particular la medicina, cuáles son los aportes que realiza. Me parece que hay un avance en materia, fundamentalmente en materia de consumos. Creo que hay que poder diferenciar los consumos seguros de los consumos problemáticos, y en eso creo que hay mucho por hacer. Hay médicos, científicos, hay psicólogos, hay mucha gente que está realmente trabajando en el tema, y es un tema serio, fundamentalmente porque es un modelo social nuestro que está muchas veces, digamos, como rozando quizás como prácticas muy conservadoras de los años 80 y por momentos, digamos, como que mira las prácticas más como posmodernas, diría yo, del siglo XXI. Entonces, es esa la complejidad muchas veces de América Latina y de la propia Argentina. Me parece que nuestra sociedad muchas veces no termina de definir cuál es el modelo, entonces se tensiona mucho entre quizás una mirada muy conservadora de los consumos y una mirada por momentos, digamos, súper liberal, que no comprende, digamos, las dificultades que hay cuando uno liberaliza todo y no entiende, digamos, cuál es el modelo de ciudadanía que construye. Pero por supuesto que tengo una postura a favor del consumo y estoy convencido de que el consumo tiene que ser un consumo responsable, seguro, por supuesto que obviamente, digamos, con determinada cobertura por parte del Estado. Me parece que eso es positivo. Y creo que además, digamos, hay una demanda fundamentalmente de las nuevas generaciones de que empecemos a hablar de esto los políticos, los que hacemos política, digamos, los que en algún punto queremos estar en el mundo de las decisiones. Me parece que en esto hay que empezar a poner un poco de atención. Digo, así como pusimos atención en algún momento en la agenda de los géneros, me parece que también hay que poner atención respecto a la agenda ambiental, a la agenda de los consumos, a la agenda de la salud mental. Me parece que de esto hay que empezar a hablar y creo que hay que quizás como quitarse todo tipo de manto o de hipocresías a la hora de poder debatir estos temas, porque hay una sociedad que está esperando respuestas. Me parece que es interesante. Buenísimo. Algo que pensaba también cuando hablabas de esto es de la agenda ambiental. Como posible diputado provincial, ¿pensás en presentar algún tipo de proyecto con respecto? ¿Tenés ideas de qué está sucediendo? Hay varias organizaciones, ONG, que trabajan fuerte en la agenda ambiental. Así es. Pero vos, personalmente, ¿qué pensás, qué proyectás al respecto? Mira, yo tuve una experiencia en el año 2012-2013 en la creación del Parque Nacional Impenetrable. Yo fui gerente del proyecto. Tenía 25, 26 años, hace unos años atrás. Y la verdad que estaba buenísimo el proyecto, la iniciativa salió muy bien, se creó el parque efectivamente, y habíamos creado un consejo de organizaciones, justamente organizaciones ambientales, en el que participaba, de los que me acuerdo, Banco de Bosque, Greenpeace, Rewilding, digamos que en ese momento era CLT. La verdad que muchas organizaciones con las cuales hasta el momento incluso tengo una buena relación. Yo estoy a favor de que el Estado tenga una agenda ambiental sustentable. Estoy convencido de que tenemos que promover una agenda que en definitiva nos permita discutir seriamente el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Tenemos que poder fortalecer nuestra política de protección a los humedales. Necesitamos un equilibrio entre la producción foresto-industrial, por ejemplo, y la conservación de los bosques.
o un equilibrio respecto a la producción, por ejemplo, digamos, de determinadas carnes y digamos, la cuestión de las pasturas o de cómo administramos determinado territorio. Me parece que de esto vamos a debatir mucho dentro de la legislatura y yo estoy convencido de que se puede generar un equilibrio. La provincia del Chaco es una provincia que tiene el 50% del territorio con los bosques nativos protegidos. O sea, somos una provincia que ha protegido mucho sus bosques y que si en algún momento aparecen determinadas conductas que no corresponden o por supuesto digamos delitos ambientales, como a mí me gusta decir, me parece que es importante que el Estado tome rápida intervención y que todos los que en definitiva tenemos una postura definida sobre el tema, salgamos rápidamente a denunciar y tengamos una coherencia respecto a esta situación. Creo que de todas maneras nos falta construir un capítulo respecto a cómo vinculamos ambiente con comunidad, cómo se desarrollan o cómo se mueven las comunidades que viven del bosque y que viven de los bosques. Me parece que ahí hay un equilibrio que hay que construir. Yo creo que el ambiente tiene que tener un fuerte componente, o la discusión ambiental tiene que tener un fuerte componente de justicia social, porque hay mucha gente que, a la hora de discutir ambiente pretende que, por ejemplo, se le garantice agua potable. Y para que haya agua potable es necesario tener una estrategia clara, no solamente de inversión en la infraestructura, sino también de cuidado de los recursos. Creo que esa es un poco la visión que hay que promover, y es una visión que tiene más que ver con nuestras necesidades que con la agenda que a veces nos intentan imponer desde afuera, la cual yo muchas veces entiendo que esconden determinados intereses, pero que no siempre nos benefician a todos y a todas. Me parece que eso es lo que hay que empezar a discutir. También algo que pensaba es, ¿qué otros proyectos a vos como Rodrigo te llaman, te movilizan, que vos decís, yo quiero entrar para hacer esto, o inclusive desde afuera, desde ahora, como sin necesariamente tener una banca desde el lugar que yo ocupás, sí, o simplemente como ciudadano, cosas que vos decís, esto es mi prioridad, esto es lo que más me arde internamente cuando quiero hacer algo? Está buenísimo. Mirá, a mí me interesa mucho construir con todos los sectores, fundamentalmente con todos los sectores juveniles, una agenda legislativa joven. La idea es poder construir con todos los sectores una visión de provincia que nos permita de alguna manera comprender cuáles son las demandas fundamentales de los sectores juveniles entre los 16 y los 35 años, para que se entienda más o menos de qué estamos hablando, fundamentalmente de cara a problemas que son estructurales. Muchas veces, desde la política intentan como hablarle a los pibes y a las pibas y creen que porque tienen un lenguaje más o menos canchero o utilizan determinado latiguillo que a los pibes les puede caer bien, automáticamente hablan para los pibes y las pibas, y la verdad que no es esa quizás la solución. Creo que hay que tener una agenda de abordaje de mi primer empleo, mi primera vivienda, la posibilidad de proteger a los emprendedores y a las emprendedoras. Hay que hacer mucho por eso, hay que tomar decisiones en la legislatura para eso. Creo que eso es un poco la agenda de reactivación económica que nosotros pretendemos. Hay que tener una política específica para las pymes, fundamentalmente para las micropymes, que son muchas veces un emprendimiento que nuclea muchas veces de 2 a 3 trabajadores o trabajadoras y que muchas veces se las pone como en la misma escala de una pyme que quizás tiene, 20 o 30 puestos de trabajo. Son unidades de negocios absolutamente distintas, hay que poder discutirlo, creo que hay que poder generar muchos incentivos para las pymes. Bueno, hay una serie de temas. Me gustaría incluso, pensar una agenda para las juventudes que vincule cultura con deportes. Nosotros, en cuanto a los clubes, por ejemplo, yo soy actualmente presidente de la Asociación de Básquet de Resistencia, trabajo mucho, con el básquet de toda la vida, desde un club muy chico, que se llama Juventud de Villa Centenario, hasta la asociación. En el medio pasaron muchas cosas. Y la verdad es que la experiencia por ahí es la de poder promover algunas leyes o iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento de los clubes barriales. En la provincia del Chaco hay más de 1000 clubes barriales, así que hay mucho por hacer respecto al tema. Respecto a la cuestión cultural lo mismo, hay muchos puntos de cultura que se diferencian quizás de los centros culturales o los museos, unidades culturales que van desde ensambles de percusión hasta artistas que se reúnen para hacer ferias. Y eso, tiene que ser parte de una estrategia, me parece que el Estado hasta el momento no la está abordando, y yo creo que hacia esta idea de agenda legislativa joven. Hay mucho por hacer respecto a las juventudes de la provincia y creo que tiene mucho que ver, con una legislatura, o en mi caso en particular, legisladores y legisladoras que escuchen más y que puedan trabajar en base a esa escucha, que es lo que muchas veces sucede, que es tengo una lata y esta lata la voy a poner en cualquier lugar, entonces te viene una ley enlatada de Capital Federal y vos decís, no, esa ley funcionó en otro lugar, entonces la aplico acá. Y a veces funciona y a veces no. Creo que hay que poder ponerle foco a eso en cuanto a los sectores juveniles, y creo que podríamos
hacer historia. Yo estoy convencido de eso, creo que los jóvenes en la etapa que viene podemos hacer historia en la provincia. No sé, es difícil enfrentarse a estas preguntas, pero si yo te hablo de corrupción, el manejo de la pandemia, Sí. La oposición en medio de esto, ¿qué pensás de, no sé, el cumpleaños de Fabiola? ¿Qué pensás de toda esa situación que se vio, que todos lo vimos? Y es difícil por ahí tomar una postura con respecto a eso, pero vos como una persona que está dentro del frente de todos, que está cerca de personas que te pueden dar una opinión distinta, ¿qué le dirías a las personas que están escuchando? Y vos como Rodrigo personalmente, ¿qué opinión tenés con respecto a todo eso que vimos? Primero, ¿por dónde querés empezar? Porque tiraste Sí, como 4 grandes temas. Vos ordenalo como a vos te guste, Está incluir bien. un poquito de todo ahí. Está bien, está bien. No, me parece, primero y principal, me parece que la corrupción es un tema que hay que abordarlo seriamente. Yo estoy absolutamente convencido de que hay que combatir a la corrupción, digo que la corrupción no puede formar parte de la lógica de funcionamiento de la democracia, pero al mismo tiempo creo que muchas veces se contraponen, digamos, intereses económicos con políticos. Entonces, quizás, digamos, muchos dirigentes de diferentes extracciones utilizan a la política para enriquecerse económicamente. Y esto es lo que nosotros no tenemos que permitir que suceda. Creo que nuestra generación, las nuevas generaciones, las juventudes, digamos, tienen que tomar la posta, tenemos que tomar la posta respecto al tema, porque necesitamos transparentar fundamentalmente los mecanismos de quizás financiamiento de la política. Creo que los partidos políticos, y en particular hablo de los partidos políticos que hacemos a la democracia chaqueña, tenemos que tener un esquema de transparencia muy fuerte respecto a cómo sostenemos la actividad. Y me parece que la sociedad muchas veces lo que espera es eso, digo, que haya más transparencia y que la gente sepa realmente, digo, para qué se utilizan los recursos. Lo mismo que pienso para la política, pienso para todas las actividades. Hay iglesias que están permanentemente, digamos, administrando recursos y muchas veces estamos hablando de recursos millonarios. Sin embargo, cuando alguien pone el foco sobre el tema, automáticamente se lo acusa de, no sé, de hereje. Y la verdad que no es así. Los ciudadanos queremos tener transparencia y conocimiento de cómo se administran los recursos y de cómo en definitiva, digamos, esos recursos van a construir una sociedad mejor o una democracia mejor, un mejor Estado. Creo que tiene que ver un poco con eso. Yo condeno los hechos de corrupción, lo he hecho siempre y siempre tuve una postura muy clara. Me ha tocado ser concejal de Resistencia entre el año 2015 y al año 2019, esos 4 años que fue cointendente, y la verdad que cuando iniciamos la gestión teníamos 700 millones de pesos de deuda flotante que tenía el municipio de Resistencia y era necesario, digamos, darle transparencia a cómo se construyó esa deuda. Generamos una comisión investigadora, trabajamos sobre el tema, recuerdo que todos los concejales habíamos tenido una postura muy clara de qué había que hacer y fuimos ordenando los números y creo que eso nos permitió, por un lado, achicar, por supuesto, la deuda de la ciudad, que eso era importante, y por el otro lado, los recursos que se iban recuperando, invertirlos en obras. Resistencia esos 4 años la pasó muy mal, nosotros no tuvimos recursos del Estado Nacional, había casi una decisión del gobierno de Macri de no incluir a todas las obras que pedía Coqui en ese momento, y sin embargo hicimos muchísimas obras, hicimos más de 1000 cuadras de pavimento, porque la ciudadanía apostó a Resistencia, porque la gente pagaba los impuestos, porque había un acompañamiento de parte de Vialidad, y de a poco se fueron haciendo cosas. Pero creo que la transparencia es una necesidad para que la política funcione mejor y para aumentar la credibilidad, la confianza entre la ciudadanía y el Estado, digamos, algo que está, yo lo veo muy afectado. Yo creo que la pandemia, un poco metiéndome en este tema, creo que la pandemia nos afectó, nos cambió la vida a todos y a todas, ya no somos los mismos de hace 2 años, ya sabemos qué es PCR, digo, ya sabemos que, no sé, viste, ya tenemos... Sanitización. Claro, tenemos como algunos conceptos incorporados y creo que parte de eso también tiene que ver un poco con esto que vos preguntabas, digamos, ¿qué pensás de cómo se administró la pandemia? Al principio la sensación era que estábamos haciendo lo que podíamos. Hoy tenemos otra situación, ¿viste? Hoy ya hay otra espalda. Hoy te podría decir, no sé, en Saspeña no hay un solo internado por COVID. Y la verdad que no era la realidad hace 3 meses o 4 meses atrás. El virus no nos dio respiro. Nosotros, Chaco, junto a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, fueron los 3 distritos con casos de COVID desde el día 0. Y la verdad es que al principio estábamos todos muy preocupados y asustados. Yo, en lo personal, lo digo, yo estaba asustado, digamos, no sabía, me preocupaba mucho. La tele, Europa, te mostraba una realidad de gente que prácticamente quedaba como a sorteo de si le daban un respirador o no le daban. Afortunadamente en la provincia nunca nos faltaron ni respiradores, ni camas, ni ambulancias. La verdad que el Estado supo reponerse de una situación muy difícil, pero fue muy duro, muy duro. La primera etapa, te lo digo en términos de, por ahí, de lo personal, yo la pasé muy mal, estaba preocupado, me generaba
quizás, digamos, por momentos mucha angustia no poder abrazar a mis viejos. Yo tengo una relación con mi familia muy estrecha, muy fuerte. Si bien no tengo abuelos porque fallecieron hace tiempo, sí tengo papá y mamá, y la verdad que me dolía mucho el hecho de no poder abrazarlos, de no poder verlos. El primer momento de la pandemia fue un momento muy crítico, digamos. Yo respeté mucho el aislamiento familiar, incluso digo, sabiendo de que tenía que seguir trabajando, tenía que seguir recorriendo la provincia. Me tocó, digamos, también una responsabilidad muy estratégica para el gobierno, que es la Secretaría de Municipios, y por lo tanto estar atendiendo permanentemente intendentes y moviéndome por el interior también es una forma de arriesgar quizás tu vida o ser un nexo epidemiológico, digamos. O sea, saber que uno puede portar el virus y no saberlo, y en algún punto esa fue la experiencia de la pandemia. Me parece que hay una realidad que todos nosotros hoy ya la aprendimos, que hay que cuidarse, que hay que cuidar la vida, de que todos y todas en algún punto podemos ser víctimas de ese virus, que el virus incluso sigue como mutando. Ahora está la cepa Delta y la verdad es que la Argentina por el momento no tuvo grandes problemas, pero nosotros somos conscientes de que hay países que tenían prácticamente todo resuelto y apareció el virus y cambió el escenario. Es el mundo que nos toca, es un mundo que también, digamos, se ha ido quizás como moviéndose muchas veces en torno a determinados cambios que nosotros vemos que empiezan a aparecer fundamentalmente, digamos, en esta etapa, que tiene que ver, insisto, digamos, con el escenario específicamente epidemiológico, pero que yo estoy absolutamente convencido que deviene de lo ambiental y que deviene muchas veces, digamos, del mal manejo de nuestros recursos. En algún punto no lo vamos a saber quizás a priori, pero con el tiempo sí, si esto en definitiva no deviene, digamos, de o un mal manejo de la ciencia o un mal manejo, digamos, del cambio climático. Me parece que ahí puede ser que esté la respuesta de por qué hubo un virus que nos cambió la historia a todos. Me parece que ahí va por ahí. Claro, también decías esto de extrañaste abrazar a tus viejos, de estar con ellos. ¿Cómo te sentiste cuando salió esto del cumpleaños de Fabiola o lo de Olivos y las personas ahí, como ciertas personas con poder, teniendo un manejo diferente de sus relaciones, todos extrañando ver a alguien, tocar a alguien, sí, saludar? ¿Cómo te sentiste? Molesto, molesto como todos, me parece, digamos. La verdad que son situaciones infortuitas, digamos, porque yo estoy absolutamente convencido de que si hubo una persona responsable con el virus fue Alberto, y me parece que esta situación, en particular el cumpleaños de la primera dama, en definitiva, lo afecta mucho a Alberto, y quizás, digamos, para él fue volver del trabajo, ir quizás a una cena, después irse a dormir, y sin tener quizás escala de que podía ser un grupo reducido de personas, pero no obstante quizás pudo ser en un momento donde no era lo apropiado. Yo creo que son situaciones infortuitas y la verdad que me parecen mal, a mí me molestó mucho. A mí me ha tocado, incluso digo, en lo personal, vivir mi propio cumpleaños de una manera muy cuidada, y bueno, creo que a todos, en definitiva, si por algo nos tocó por eso, porque hicimos los deberes y por eso hoy estamos vivos, y creo que también tuvimos un poco de ayuda de Dios, no hay que ser tan soberbio de que todos lo pudimos manejar nosotros, y me parece que hay una situación que, bueno, que la sociedad como tal ya la procesó, pero en su momento cayó muy mal. En Twitter hay algo que se usa demasiado cuando se habla de política, y es el meme de pero Macri, como que siempre los peronistas y demás es como cualquier cosa que se hable ahora y el pero Macri. ¿Qué te causa ese meme? Creo que el macrismo ha construido ese meme de pero Macri. Creo que es un buen mecanismo de defensa de decir, estamos como empatados con el resto de los políticos porque todos los políticos cometen errores. La realidad es que nosotros todavía no tenemos dimensión del estado de situación económica que hay en la Argentina. Todavía seguimos hablando un poco de la pandemia, ya vamos a hablar de la deuda, pero me parece que Argentina, un país que se encuentra, digamos, en una región del mundo que atraviesa, digamos, indicadores muchas veces del subdesarrollo, asumir una deuda de 57.000 millones de dólares, la verdad, es una carga muy pesada de cara al futuro. Yo creo que ni mis nietos van a pagar esa deuda, son muchos años de deuda, son 100 años de deuda para adelante, donde si uno hace los cálculos reales se pagan menos de 20, pero si uno lo piensa en clave de lo que dicen los papeles y las cláusulas, en lo que dice el contrato con el Fondo Monetario Internacional, hay intereses hasta por 100 años, es decir, hubo un gran acuerdo económico detrás de todo eso que perjudica muchísimo a la Argentina y que a nosotros en definitiva nos va a complicar por determinados momentos, en determinadas situaciones. Creo que Argentina es un país que tiene condiciones para ser potencia, pero si muchas veces no puede hacerlo,
es por este péndulo que hay, digo, de por un momento ser un país que está desendeudado, que se desarrolla, que invierte, que genera determinadas condiciones para la industria, que en definitiva es la gran solución del mundo, lo han dicho otros países, y por momentos, digamos, vuelve a una situación de sobreendeudamiento, digo, grandes problemas en términos financieros, un sistema muchas veces productivo que no termina de consolidarse. Bueno, son los vaivenes de la economía argentina que afectan muchísimo fundamentalmente a nuestro pueblo. Y yo estoy convencido de que esto, para lo que para nosotros puede ser como un gran error del gobierno de Macri, digo, las decisiones sobre todo económicas y sociales que se tomaron, lo que para nosotros son errores, para ellos son aciertos, porque ellos tienen un diseño de la economía argentina basada en la finanza, no basada en la producción. Es decir, para nosotros la economía gira en torno a lo que se produce en cuanto a la economía real, la economía que genera salario, que genera empleo. Y quizás ellos dicen, no, la verdad que la lógica del mundo es otra. Quizás no haya que generar empleo, quizás lo que haya que hacer es sostener determinado cupo de empleos, pero después el resto de los recursos ponerlos a girar en la timba financiera. Son dos visiones absolutamente distintas de la Argentina. Yo estoy absolutamente a favor de que la Argentina genere empleos, de que por supuesto, digamos, tenga una política abierta al mundo, digamos, un mundo muy complejo, pero un mundo que necesita de nuestros productos, de nuestros alimentos. Me parece que esto es interesante, pero bueno, digo, insisto en que ellos cuando juegan con este ápero Macri tiene que ver con un mecanismo de defensa que ellos han inventado para poder empatarnos, digamos, para poder decir, ellos también cometen errores así como nosotros, así que no se excusen con Macri. Sería como una idea que ellos intentan instalar. Claro, hablabas de empleo y una pregunta ahí es, ¿qué pensás de que la mayoría, o por lo menos la mitad o cercano a la mitad de las personas que tienen un empleo actualmente tienen un empleo dentro del Estado, alguna oficina estatal, municipal, Estado? Y ¿estás de acuerdo con eso? ¿Pensás que debería haber más empleo en el sector privado? Absolutamente. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, creo que hay al menos 3 grandes desafíos. El primero y principal es convertir planes sociales en trabajo genuino. Me parece que nosotros tenemos por parte del Estado un aporte muy importante, sobre todo a las familias de menos recursos, las familias más vulnerables, que piden al Estado, que solicitan al Estado algún tipo de ayuda económica y que el Estado las puede dar, y que a cambio de eso muchas veces se piden determinadas retribuciones en tareas o no. Me parece que en esto tiene que aparecer el sector privado y tiene que haber un acuerdo progresivo diría yo, de tránsito económico desde el sector público al sector privado. Me parece que esto es muy interesante. ¿Para qué? Y bueno, hay muchas cosas para hacer. Desde clasificar residuos y trabajar en una estrategia de economía circular, un recurso que no está siendo explotado en la provincia. Los residuos son un gran recurso para ciudades como Capital Federal o Rosario, etcétera, y la verdad es que en la provincia del Chaco no estamos teniendo una estrategia sobre el tema, así que digo, desde organizar cooperativas que se dediquen estrictamente al tema ambiental y empresas que puedan desarrollar una estrategia sobre el tema, hasta poder, por supuesto, digamos, insistir en la industria de la construcción, la importancia de seguir generando espacios públicos, espacios privados, por supuesto que viviendas, etcétera. Hay oportunidades de trabajo muy interesantes en el sector privado, en tanto el Estado pueda construir un tránsito de planes sociales a trabajo. Me parece que ahí hay una posibilidad. Respecto a producción de alimentos, por ejemplo, la provincia del Chaco hoy tiene 107.000 tarjetas alimentar, que son tarjetas con las que una familia puede acceder a sus alimentos, y de hecho esos alimentos que se compran, más del 65% de esos alimentos se compran o se consumen en hipermercados o grandes supermercados. Imagínate si pudiésemos construir un tránsito de que las personas, en vez de utilizar esa tarjeta en grandes supermercados o en hipermercados, la puedan utilizar en ferias de frutas y verduras, y que esas ferias de frutas y verduras las sostengan los propios trabajadores de la economía popular. Es un ejercicio que hay que empezar a hacerlo. Me parece que todos los sectores que hacemos a la política en la provincia del Chaco lo tenemos que debatir y puede ser una buena alternativa. También es cierto que en cuanto a determinadas posibilidades de empleo que aparecen en la provincia, el sistema educativo está en deuda. Yo lo veo, lo voy a plantear de hecho en la legislatura, fundamentalmente porque necesitamos hacer una modificación de la formación profesional que tenemos sobre los pibes y las pibas y el mercado laboral. Nosotros no podemos seguir formando para determinada realidad y quizás el mercado laboral te pide otra cosa. Me parece que ahí hay que hacer un mea culpa de lo que nos falta y de cómo podemos vincular oficios con empleo, digamos. Me parece que en esto no hemos conectado de la manera apropiada. Espero que obviamente, digamos, ahora que la pandemia se está corriendo un poco, lo podamos discutir de manera más concreta. Y por último, creo que el Estado hace su parte, pero con el Estado solo no alcanza.
Yo estoy convencido de que el Estado hace su parte y creo y estoy convencido de que el Estado tiene que tener un rol solidario, pero no alcanza, digo, a la hora de desarrollar empleo. Nosotros necesitamos, digo, por supuesto, mejorar las condiciones de competitividad en la provincia. Para eso Coqui ha hecho un planteo muy serio respecto al resto de las provincias del Norte Grande. Nosotros queremos que se bajen los precios de los combustibles, se bajen los precios de la tarifa energética de luz. Creemos que la provincia del Chaco tiene que consolidar la estrategia de los dos puertos, el puerto de Las Palmas y el puerto de Barranqueras, y tener una posibilidad de unificar toda la logística integrada con un puerto seco, con el objetivo de mejorar las condiciones de inversión. Digo, ¿por qué te hago este planteo? Porque no es tan fácil generar empleo en un contexto de un mundo que se está cerrando en vez de quizás un mundo que se está abriendo. Es una realidad, digamos, nosotros vamos a tener muchas posibilidades de desarrollarnos en los próximos 2 años. Yo estoy convencido de que estas iniciativas que te cuento se van a discutir en el Congreso Nacional y las vamos a conseguir, pero las vamos a conseguir en favor de poder generar más empleo. Digo, en favor de poder vincular la economía desde las condiciones que genera el Estado, pero desde la inversión que genera el sector privado. Genial, algo para cerrar. Si vos pudieses pedir un deseo que no tenga que ver con pedir otro deseo más, tipo, pido un deseo para poder pedir otro deseo, o tener así una cuenta bancaria llena, sino un deseo específico para este tiempo, que puede ser personal, que puede ser político, que puede ser cualquier cosa, ¿qué pedirías? Que se termine la pandemia. Creo que es el deseo, lo siento desde el primer día, digamos. La verdad que cuando empezó el virus a avanzar, no sé, yo tomé conciencia muy rápido de lo que estaba sucediendo. Quizás, digamos, con el tiempo todos se dieron cuenta de que no era un juego, algunos decían que era una gripe, o que se terminaba rápido, o que cuando la gente se empezaba a vacunar decían no confíen en las vacunas, etc. Después nos dimos cuenta todos y todas de que hay cosas con las que no hay que jugar más, y me parece que en algún punto es algo que nos une a todos los chaqueños y las chaqueñas, y a todos los argentinos y las argentinas. Todos queremos que se termine la pandemia y que empiece un nuevo tiempo en la provincia y también en la Argentina, y yo estoy convencido de que nuestra generación va a hacer su parte para eso. Si hoy el Rodri de 5 años te estuviera viendo, tipo, si en vez de yo sentada acá estuviese él, ¿qué pensás que él te diría a vos? ¿Estaría orgulloso de lo que vos estás haciendo hoy? Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido de que hay que ser muy leal, hay que ser muy genuino con lo que uno es realmente, con lo que uno trae en su corazón y con lo que uno, digo, fue haciendo durante toda su vida. Yo hoy puedo ser precandidato a diputado, pero hace 10 años atrás estaba muy vinculado a la actividad de un club de básquet y era un poco jugador, un poco dirigente, y 10 años atrás era delegado de mi colegio secundario, y muchos años, digamos, y quizás 5 años atrás, no sé, estaba disfrazado en una obra de teatro de la escuela de San Martín o de Sarmiento. Esa fue mi realidad. Yo siempre fui una persona muy inquieta y que adquirió determinado protagonismo en determinadas situaciones, circunstancias, y yo estoy orgulloso de eso. Siempre fui así. Los que me conocen saben que no es esto no es una casualidad, sino que quizás fueron muchos años de insistir sobre determinadas ideas y una personalidad que se fue construyendo en torno a eso. No obstante, por supuesto, digamos, yo por un lado siento mucho orgullo, pero también siento de que la política está hoy llevándose gran parte de mi vida y de mi tiempo, y hay muchas cosas que son pendientes con mi vida, digamos. Yo en algún punto quisiera más adelante, cuando sea un poco más grande, dedicarme, por ejemplo, a la cocina. Me gustaría poner un restaurante, qué sé yo, tengo, ganas de hacer otras cosas también en algún momento, y sé que quizás dentro de 20 años, cuando ya no esté tan vinculado a la política, pienso que dentro de un tiempo uno puede aportar muchos años a la política, pero en algún punto también, lo puede hacer desde otro lado, y uno puede ser militante sin la necesidad de tener un cargo dirigencial. Me parece que esto se puede dar. Y cuando esto sea así, yo voy a seguir siendo la misma persona que fui en el momento que me postulé como precandidato a diputado provincial. Bueno, Rodri, gracias. Gracias. Genia, total. Thank you.